¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de una segunda parte, quizá. Podríamos denominarla así, pero bueno, es la obra de un autor que ya hemos reseñado, que se trata de John Milton. La reseña es El Paraíso Perdido. Os la dejo por aquí arriba en una etiqueta bien guapa, bien guapa. Y hoy vamos a hablar de otra de sus obras también muy famosas, que es El Paraíso Recobrado. Antes de empezar, yo como siempre os dejo por aquí mis redes sociales. En la cajita de la descripción tenéis enlaces a todo lo que hago. Recordad darle al like, suscribiros y compartir, que ayuda mucho. Y sin más preámbulos, vamos a empezar ya con el show de la literatura. ¡Pau! ¡Pa, pa, 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 pa! Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. Bueno, bonito y barato. Aquí tenemos El Paraíso Perdido, del cual ya hay una reseña en el canal. Precioso, bonito, John Milton, una obra maestra, the masterpiece of this guy, ¿ok? Y, ¿por qué hablo en inglés? No lo sé. Y hoy vamos a hablar de El Paraíso Recobrado y Sansón Agonista, que es otra obra muy interesante, que también está, que salieron a la vez, ¿vale? Por lo tanto es importante leerla una detrás de otra. En esta magnífica edición de Cátedra Letras Universales, que tiene una cosa que me encanta y me disgusta al mismo tiempo. Un estudio preliminar de esta obra. El estudio preliminar tanto del autor como del contexto de las obras que aparecen aquí es espectacular. Mucho mejor que el estudio preliminar del Paraíso Perdido, ¿vale? Eso sí, el estudio preliminar tiene más de 100... Ahora os lo digo, Pues un total de 134 páginas. 134 páginas. Esto es solo estudio preliminar. Preliminar, madre mía. Tanto de la vida del autor como del contexto de las obras del Paraíso Recobrado y El Sansón Agonista. Ya os digo, es espectacular, recomendadísimo leerlo. Lo he leído con anterioridad para poder hablaros mucho mejor de las obras y sin hacer ningún tipo de spoiler. Te explica muchísimas cosas que quizá por no ser un experto ni en la época ni en la teología de esa época, pues se te pueden escapar. Pues aquí lo tienes mucho mejor o mucho más amplio, ¿vale? Que en El Paraíso Perdido, donde recuerdo que la introducción era mucho más somera. ¿De qué trata El Paraíso Recobrado? Pues sigue siendo un poema épico, ¿vale? Como El Paraíso Perdido. Está dividido en libros. Si no recuerdo mal son 5. Si no recuerdo mal, fíjate que a mí libro 4 y ahora tiene que aparecer libro 5. Si no son 4, pero yo creo que eran 5 libros. No, pues son 4 libros, fíjate. Son 4 libricos, ¿vale? 4 libros. Es mucho más corto que El Paraíso Perdido, ¿vale? Tiene un total de 1700 y algo versos, si no me equivoco. Mientras que El Paraíso Perdido tenía 10.000 por ahí. No, esto tiene más, tiene un poquito más de versos, pero no está tan... Tiene 1.000, 2.000 y algo por ahí, o 3.000 y algo, es que no me acuerdo ahora mismo. Estoy viéndolo a ver si sale por algún lado, pero no. El Paraíso Recobrado se trata de... nos habla de un episodio bíblico muy interesante, que es cuando Jesucristo se enfrenta a sus días de soledad y a una prueba en el desierto, ¿no? Donde se queda supuestamente 40 días sin comer ni beber en el desierto. Y El Paraíso Recobrado trata de las 3 pruebas o las 3... las 3 pruebas que le hace Satán para ver si realmente es el Hijo de Dios o tiene esa divinidad que tanto se le presupone. Y Satán lo que intenta hacerle es pecar, ¿no? Y en El Paraíso Recobrado tenemos pues esas 3 pruebas explicadas, tanto por qué las hace Satán
cuáles son esas pruebas y cómo las rechaza Jesucristo, ¿vale? Esa es la trama principal del paraíso recobrado. Las tres pruebas son: una es el banquete, es decir, como ha pasado tanto tiempo sin comer ni beber, pues Satán en la primera prueba le ofrece suculentos manjares, rodeados sobre todo de ninfas, de náyades, náyades, creo que es náyades, de duendes, de hadas, que no son más que demonios disfrazados, como casi todas las... la creencia en esos tiempos, que viene de San Agustín, de que los dioses paganos, los dioses en los que creían otras civilizaciones, no eran más que demonios disfrazados de deidades, que buscaban socavar la primacía de Dios, ¿no? Del Dios cristiano, mediante los cultos paganos, ¿no? Mediante los cultos que eran, pues, alejados de la cristiandad. La primera prueba, lo interesante, más que las pruebas, que son pruebas que son sacadas de la Biblia, de diferentes apartados de la misma, no se ciñe específicamente a un apartado y lo transcribe, sino que va cogiendo de aquí y de allá, sobre todo me parece que era de Elías, y hace un paralelismo entre Jesucristo y Job, por todo lo que sufrió Job, ¿no? Que eso es... La historia de Job es... tenéis que leerla, porque vais a flipar en colores, ¿no? Esa persona, madre mía. Lo interesante no son ya las pruebas que tienen su interés. La primera es quizá la prueba del deseo material, del vicio, no sé, de la deseabilidad, y cómo resiste Jesucristo, sino que la forma que resiste Jesús es una forma que ya expliqué en el Paraíso Perdido. Como Milton era antitrinitario, no creía que el Hijo de Dios fuese Dios mismo, sino que era el Hijo de Dios, como si nosotros tuviésemos un hijo. Es una persona aparte, que tiene sus decisiones, su forma de pensar. Jesucristo no es el Hijo de Dios porque es divino. El paraíso no lo recobramos porque seamos divinos y porque tengamos esa divinidad, sino el paraíso lo recobramos por nuestra humanidad, ya que Jesucristo pasa estas pruebas, se resiste a las tentaciones que le ofrece Satán, no mediante actos divinos, mediante magia, mediante poderes, sino mediante lo humano, mediante lo terrenal. Esto es muy interesante porque no se daba en la época de Milton esta asociación a la humanidad de Jesucristo como realmente la divinidad en sí misma, ¿no? Lo que nos hace divinos no es tener poderes especiales, sino la humanidad que tenemos. Y la salvación debe pasar por ella misma y no por que nos ayude Dios de verdad, ¿no? La salvación pasa porque nosotros entendamos el paraíso, lo recobramos, mejor dicho, porque nosotros entendemos realmente lo que significa ser humanos, ¿no? Lo divino que tiene eso. La segunda prueba tiene que ver con el papel que a Jesús se le presupone como profeta, como pastor, como rey de Judea, como rey de Israel, y por lo tanto debe acatar ese papel y debe hacerlo de la mejor manera posible. Debe también aprovecharse de lo que significa ser rey de un pueblo, todo lo bien y los bienes que puede conseguir mediante el poder, ¿no? La segunda tentación sería el poder de tener a muchísima gente a tu cargo, el poder de que tu palabra se haga verdad. A todo esto, Satán al principio no se aparece como un demonio, como es él, sino en las primeras dos pruebas, dos tentaciones, se aparece con diferentes formas. La forma del banquete, si no recuerdo mal, aparece como un falso profeta, como un anciano barbudo con un bastón, ¿no? Ya nos lo imaginamos. En la segunda prueba, si no recuerdo mal, la segunda tentación,
aparece como alguien del clero. Esto hace referencia muy clara a la época en la que vivía John Milton y al anticlericalismo y el antipapismo, a la anti-institucionalización de la religión que él contra la cual él luchaba, ¿no? Que la institución religiosa, que él creía que era un cáncer para la profesión de la creencia y de la fe. Entonces, pues él hacía una crítica a estos falsos profetas, falsos pastores, falsos curas, falsos obispos, que no hacían más que mancillar la fe y la religión. O eso creía John Milton, ¿no? Para que veamos lo revolucionario que eran estos escritos, sobre todo en una época en la que quien leía esto entendía perfectamente todo tipo de referencia religiosa que aparecía ahí, y todo cambio en las formas y en las metáforas, y todo cambio en la acción, ¿no? Pues se percibía mucho más que en nuestra propia época, que muchos, yo por ejemplo no he leído la Biblia, ¿no? Muchos de nosotros no hemos leído la Biblia, y la Biblia, si alguno de vosotros la habéis leído, vete a saber cuál es, porque hay muchas, ¿vale? Hay muchas interpretaciones de un mismo texto. Hay muchas Biblias, por decirlo así. La segunda, como digo, la segunda tentación tiene que ver con el poder. Y la tercera tentación tiene que ver con la fuerza, ¿vale? No, la segunda tentación tiene que ver con el poder y con la fuerza, donde no solo debe ejercer Jesucristo, o se le presupone el poder político, sino también el poder militar. Y la tercera prueba tiene que ver con la fe y con la utilización de la divinidad. Como os dije con anterioridad, Jesucristo pasa estas pruebas, estas tentaciones, las supera, porque entiende perfectamente su humanidad, y lo hace mediante, podríamos decir, los poderes humanos, ¿no? No utiliza ningún poder divino. Entonces, en la tercera tentación, a Jesucristo se le aparece de verdad, en su forma final, en su forma definitiva, Satán. Y se lo lleva encima de un templo. Y le dice: si tus poderes son tan divinos, y si tú eres de verdad el Hijo de Dios, tírate de este templo, que Dios te salvará, porque si eres su hijo no dejará que te choques contra el suelo y mueras, ¿no? Pensándolo así de forma muy rápida, diríamos, bueno, pues que se tire y Dios ya le salvará. Pero él supera esta tentación de la forma más humana posible, que es quedándose arriba, como si fuese una estatua. Jesucristo se queda ahí quieto, plantado, no se tira, porque entiende perfectamente que su humanidad es frágil, pero a la vez esa estoicidad de enfrentarse al peligro y a enfrentarse a la tentación hace que su humanidad sea frágil, pero realmente poderosa, que es al fin y al cabo lo que le hace superar cada una de estas tres tentaciones. Y por eso, mediante nuestra propia humanidad, por eso, según John Milton, recuperamos el paraíso. Es un poema épico perdón, es un poema épico hermoso, tanto como el paraíso perdido, ¿no? Y por leer algún fragmento para que no nos quedemos sin catar este maravilloso banquete, pues os voy a leer un poquito del libro primero, así de cómo empieza, ¿no? Yo, que canté una vez aquel jardín feliz por rebelión de un hombre perdido, ahora canto un paraíso ganado para la humanidad por la firme obediencia de un hombre puesto a prueba por toda tentación, y el tentador frustrado en todos sus engaños, vencido y rechazado, y un Edén que se alzó en el yermo desierto. Tú, espíritu que guiaste al glorioso eremita al desierto que fue su campo de victoria contra el gran enemigo espiritual, y de ahí le trajiste probado Hijo de Dios, inspira, como sueles hacer, mi canción sin ti muda, hacia lo alto más hondo de la naturaleza con alas extendidas, para que cuente gestas más que heroicas, aunque se hicieran en secreto y no fueran glosadas durante largas eras, dignas de haber sido cantadas mucho antes. Este pequeño empiece es un empiece de una voz, ¿no? De un narrador. Obviamente
El paraíso recobrado y estos poemas son mucho más épicos porque cada personaje tiene una voz distinta y eso significa algo. Por ejemplo, Jesucristo nos habla en un, podríamos decir, tono mucho más vulgar, mientras que Satán muchas veces es mucho más barroco en sus reflexiones y en sus insinuaciones, lo que da a entender la escala o la clase social de cada uno de ellos. Por ejemplo, que Satán pertenece a la nobleza y que Jesucristo pertenecería al pueblo, ¿no? También se observa ahí las ideas de John Milton contra la aristocracia de su tiempo, ¿no? Poniendo a los aristócratas como si fuesen Satán, ¿no? Eso también aparece y está muy bien explicado, como digo, en la introducción. Pasamos, porque si no se va a hacer muy largo, a la segunda obra, Sansón Agonista. En Sansón Agonista trata sobre la historia de Sansón, sobre todo cuando le atrapan. Obviamente es una historia de Sansón modificada. Si no conocéis la historia de Sansón, pues os la explico así muy rápido. Lo que yo he conseguido investigar y conocer. Sansón tiene un poder divino, tiene la ultra fuerza, super fuerza. Y consigue luchar contra múltiples pueblos para salvar a los israelitas. Y el más fiero de los pueblos son los filisteos, contra los que lucha Sansón, hasta que por una traición amorosa es descubierto de dónde sale ese poder, que es de sus cabellos. Por lo tanto, consiguen cortarle los cabellos, le consiguen atrapar, y después él consigue matar a todos los filisteos sacrificándose a sí mismo, ¿vale? Bueno, la obra de Sansón Agonista empieza con Sansón en la cárcel, es decir, después de haber sido atrapado y traicionado por su mujer, que su mujer no era una israelita, sino que era una filistea, que es Dalila. Dalila quiere ser heroína de su propio pueblo y por lo tanto seduce a Sansón y le pregunta múltiples veces hasta conseguir saber el secreto de su poder y de su fuerza sobrehumana. Una vez lo sabe, le corta los cabellos y por lo tanto los filisteos consiguen atraparle y encarcelarle. Aquí empieza la obra de Sansón Agonista. Sansón Agonista que envejece, se queda sin fuerza, creo que está ciego si no recuerdo mal, y empieza en la cárcel con la visita del coro, que no son más que los vecinos. También esto es un poema épico, pero en este caso se parece más a una obra de teatro, porque aparecen los personajes, Dalila, Sansón, aparece su padre, aparece el héroe de los filisteos, que era un gigante, aparece un mensajero también que le trae diferentes mensajes, un coro, cada uno con una voz distinta, cada uno con un lenguaje distinto, ¿no? Que ejemplifica lo que están diciendo. Y se trata de cómo Sansón se echa la culpa de haber caído en la tentación carnal y haber revelado su secreto, ¿no? Como digo, Sansón me ha recordado mucho a John Milton que se quedó ciego, ¿no? Al final de su vida, y que muchas veces se sentía o como un mono de feria de la antigua revolución cromwelliana, o como una persona realmente inutilizada, inútil para cualquier tipo de acto y que podría ser fácilmente engañada, ¿no? Por lo tanto, sí que he visto en Sansón Agonista, en el personaje principal de Sansón, a John Milton. Sí que lo he visto, según he ido conociendo partes de su vida, ¿no? Sí que lo he visto ahí reflejado. En cualquier caso, Sansón es un drama que ocurre en un único lugar, podríamos decir que es en la cárcel, y se trata obviamente de Sansón siendo visitado por diferentes personajes, y como vemos como Sansón se echa la culpa primero, él mismo sabe que ha obrado mal, sabe que no debería de haberse fiado nunca de Dalila. Dalila busca su perdón, pero luego ella se da cuenta de que si no se lo da tampoco pasa nada. Si Sansón no le da el perdón a Dalila, la que fue su mujer y la que sigue siendo su mujer, no pasa nada, porque Dalila lo que ha hecho ha sido ser heroína de su pueblo. Es decir, Dalila lo que ha hecho ha sido ayudar a su pueblo, a los filisteos, para que Sansón no los mate, ¿vale? Sansón mata con una quijada de burro a más de 1000 filisteos, para que nos entendamos. Es decir,
para los filisteos Sansón es un genocida realmente, desde ese punto de vista. El padre de Sansón, que es Macabeo, creo, o algo así, no me acuerdo muy bien de los nombres, intenta ayudar a que Sansón salga de esta cárcel mediante el soborno a los jueces, a los alguaciles, todo esto, pero Sansón dice que no se merece esa ayuda porque necesita pasar por este calvario para poder pues deshacer su pecado, y si Dios provee esto también proveerá su absolución, ya se encontrará con Dios en los cielos, es lo que dice Sansón, aunque su padre sigue intentándolo. Después aparece el héroe más grande de los filisteos a visitar a Sansón, un héroe que es un aristócrata. Ahí aparece también el odio que tiene Milton a los aristócratas, porque es un héroe cobarde que huye del débil Sansón, que está recuperando su poder porque le está creciendo otra vez el pelo. Ahí Sansón se envalentona mucho, recibe la visita de un mensajero que le dice, esto ya al final de la obra, que le dice que los filisteos quieren que Sansón pues aparezca y que salga y que enseñe su fuerza en los rituales paganos de Dagón, que es el dios de los filisteos, que es Dagón. No sé, eso sonará Dagón de Lovecraft, pero es que Dagón aparece en la Biblia, ¿no? Y es el dios de los filisteos, el dios pagano. Recordemos que el paganismo es un demonio disfrazado de deidad, y es un dios que es mitad humana, mitad pez, ¿vale? Los dagonianos, o los que siguen a Dagón en Lovecraft, donde viven, para que veamos que todo está conectado. Oh, madre mía, todo está conectado. Y Sansón al principio no acepta porque no debería de participar en un ¿cómo se llama? En un ritual pagano, pues eso es anticristiano. Pero al final se ve obligado por las autoridades. ¿Qué pasa? Y esto no aparece explícitamente en la obra, no aparece el acto en sí, sino que nos lo cuenta un mensajero que le cuenta al padre de Sansón que Sansón ha muerto. Y el mensajero le cuenta cómo ha muerto Sansón. ¿Cómo ha muerto? Pues utilizando las artimañas, él enseña su fuerza ahí como un espectáculo, y le dice al guardián, al que está con él: oye, ¿me puedo apoyar en estas dos columnas para descansar un poco? Claro, el guardia dice: sí, con tranquilidad. Y él ahí mismo recobra toda su fuerza y empuja las columnas, haciendo que todo el edificio donde está viéndose el espectáculo caiga, ¿no? Con la mala suerte de que también cae encima de él y lo mata. Es decir, Sansón se sacrifica destruyendo a todos los filisteos, sobre todo a todos los aristócratas filisteos. Y ahí acaba esta maravillosa obra del Sansón agonista, que es también espectacular, y que relata también un episodio muy muy interesante de la Biblia. Yo, siendo el Sansón agonista un poema dramático, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los personajes que es Sansón, Manoa, que es el padre de Sansón, Dalila, que es su esposa, Arafa de Gat, que es el héroe de los filisteos, el gigante. Tenemos al oficial público, tenemos al mensajero y tenemos al coro, ¿vale? Y la escena es ante la prisión en Gaza, ¿vale? Es decir, la mayoría de las cosas ocurren ahí en ¿cómo se llama? En la celda de esa prisión. Y por último, os leo un fragmentito para que pues abráis un poco el apetito y os leáis esta maravillosa obra. Sansón dice lo siguiente: préstame un poco más tu mano guiadora hacia esos escalones oscuros, solo un poco, pues hay en aquel margen opción de solo sombra. Ahí suelo sentarme, cuando por un azar me libro de tareas de fatiga servil que cada día me encargan en la prisión común, donde yo, encadenado, puedo aspirar apenas el aire también preso, húmedo y encerrado, una corriente fétida. Pero esto me compensa, el aliento del cielo que sopla puro y dulce, nacido con el alba. Deja que aquí respire. Hoy el pueblo celebra un solemne festejo para Dagón, su ídolo marino, y han prohibido trabajos laboriosos
En sus supersticiones, sin quererlo, me ceden este reposo. Así, rehuyendo el ruido del pueblo, he buscado este lugar tranquilo para encontrar descanso, descanso para el cuerpo, mas no para la mente de inquietos pensamientos que, cual mortal enjambre de avispones armados, en cuanto me hallan solo, se arrojan sobre mí en masa y me presentan viejos tiempos, aquello que fui y lo que ahora soy. Impresionante. También una cosita que os cuento de esta edición es que también está en inglés, ¿vale? Es bilingüe. ¿Qué pasa? Que el inglés es antiguo. Hay cosas que... Pues si nos tienes un C noveno en inglés no vas a entender, vamos. Es antiguo, ¿no? Hay palabras incluso que son palabras que se inventa el propio Milton que luego se van utilizando después, ¿no? Eso es bastante interesante para entender los procesos de cómo funciona el lenguaje. Pero por si sabéis inglés y sois ingleses casi nativos o nativos, pues también está en el idioma original lo que es de agradecer. Por mi parte nada más que contaros. Es monumental. Tanto el Paraíso Perdido como lo que vendría a ser una segunda parte del Paraíso Recobrado y Sansón Agonista son obras monumentales, si no de la literatura universal, por lo menos de la literatura occidental. De aquí salen muchas cosas, muchas obras posteriores. Sin esto seguramente no hubiesen ocurrido muchísimas cosas, tanto a nivel político, social como a nivel cultural. Así que la recomiendo encarecidamente. Además son muy buenas obras. Y estas ediciones están muy bien anotadas y muy bien explicadas y os ponen en contexto de todo para que no sintáis, como a veces también a mí me pasa, unos idiotas por no entender una obra, cuando simplemente es que no vivimos el contexto de la misma y por lo tanto las cosas que se cuentan en ella no nos... o no es que no nos interesen, sino que no conseguimos darle la explicación adecuada, ¿vale? Por mi parte, no sé cuánto de largo es este vídeo, pero seguro que es largo. Pero bueno, he hablado de dos obras, en vez de una. Esto es un 2x1, un descuento, perfecto. ¿Qué más queréis? Me despido. Os mando millones de besitos y abracitos como siempre. Espero que os encontréis estupendamente y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en siguientes ocasiones. Chao, chao.